supuesto, siempre con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el aprendizaje de estudiantes y del público interesado en estas temáticas. La temática que ha sido titulada Derecho de Familia, importancia de la justicia alternativa en materia familiar y protección de la niñez. Va a ser desarrollada la temática por el doctor Roberto Neftalí Guerrero, docente investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, quien también tenemos el gusto de que nos acompañe. Darle la más cordial bienvenida, doctor, y también darle la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en esta mañana de la Universidad Pedagógica, por supuesto, queridos estudiantes y público invitado. En este momento, para continuar, quisiera cederle la palabra al maestro Saúl Baños, quien es el decano de la Facultad de Facultad de Ciencias Jurídicas, para que pueda brindarnos unas palabras de bienvenida. Lo escuchamos, maestro. Muchísimas gracias, licenciada Yesenia Aguilar. Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidas a este webinar organizado por la Universidad Pedagógica de El Salvador, particularmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Cátedra de Derecho Procesal de Familia y Derecho de Familia, que está a cargo de la maestra Emma Patricia Muñoz Cepeda, a quien también agradezco porque nos ha hecho posible este contacto con nuestro invitado especial, el doctor Roberto Neftalí Guerrero Vega, a quien tengo el gusto y el privilegio de saludar. Él es un connotado docente, investigador, de quien ya vamos a hacer una semblanza breve de su hoja de vida. Doctor, es para la Universidad Pedagógica de El Salvador tenerlo con nosotros y tener este ejercicio académico. Usted representa a la Universidad Autónoma de Nuevo León y es para la Universidad Pedagógica también establecer estos contactos institucionales, pero también profesionales, en particular con su persona. Sabemos que este ejercicio va a ser de mucho beneficio para nuestros estudiantes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, pero también para participantes externos a la universidad. Esto yo lo veo como un ejercicio de derecho comparado. El Salvador y México tienen una tradición de intercambio de conocimientos. Por supuesto, México tiene una historia muy rica, política, cultural, educativa, en materia jurídica. Y nosotros en el Istmo Centroamericano aprendemos mucho de esos avances que México está teniendo en las distintas ramas del conocimiento humano. La ciencia jurídica no es la excepción y por lo tanto estamos seguros de que este ejercicio en donde usted nos va a hablar sobre la importancia de la justicia alternativa en materia de familia y la protección de la niñez, va a ser de mucho beneficio para nosotros y nosotras. Así que, bajo esa seguridad, nosotros le damos la cordial bienvenida y esperamos que este ejercicio sea bidireccional en cuanto a recibir sus conocimientos y que los participantes tengan la oportunidad de hacerle las consultas, los comentarios, las reflexiones necesarias para tener ese rico intercambio de conocimientos. Sean pues estas palabras de bienvenidas para todos y todas, pero especialmente para nuestro invitado especial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro, por esas palabras de bienvenida. Y como ya lo mencionaba, antes de darle la palabra al doctor, queremos leer una breve semblanza para que conozcamos un poco de su trayectoria profesional. Comentarles que el doctor Roberto Neftalí Guerrero, él es doctor en métodos alternos de solución de conflictos con mención magna cum laude por la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también distinción candidato, docente e investigador con 14 años de experiencia en el área de las ciencias sociales afines al derecho, docente de grado y de posgrados en diferentes universidades a nivel nacional e internacional. También es director de la revista International Social Research Journal y editor de la revista Iberoamericana de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. También es autor de diferentes capítulos de libros y articulista con diferentes publicaciones de revistas científicas de alto impacto. Y actualmente es socio fundador de la firma International Lawyers Corporative, encargado del departamento de MASC y litigios. Bienvenido, doctor, lo escuchamos y le cedemos la palabra para que pueda desarrollar la temática y es un gusto que esté con nosotros.
Muchísimas gracias a todos y a todas. De antemano, antes de iniciar a compartir esta información vital con ustedes, quiero agradecer, ¿no?, la invitación por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿no?, quien es particularmente la entidad que está representando a la Universidad Pedagógica de El Salvador, por invitarme, ¿no?, y hacer estos enlaces tan importantes que tienen que ver con un proceso más amplio, ¿no?, de analizar diferentes, eh, podría decirse, facultades comparadas de diferentes sistemas en donde nosotros vamos a ahondar en este tema que es tan importante. Entonces, a sus autoridades, ¿verdad? Agradezco también a la maestra Emma que ha servido, ¿verdad?, en esta cátedra para realzar este tipo de temáticas que son tan importantes para América Latina como tal. Voy a permitirme iniciar a compartir con todos los presentes, ¿no? También agradecer su participación. Mi presentación como tal, el tema está destinado en entablar la importancia de la justicia alternativa. Ya vamos a ver pues algunos mecanismos de la justicia alternativa en materia de familia y sobre todo verlo con un enfoque de la protección a la niñez, ¿no? Cuando hablamos de niñez, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte de la ponencia, pues vamos a comenzar desde las generalidades, desde un contexto internacional. Precisamente en la segunda parte vamos a ver el surgimiento de la justicia alternativa como tal y su adaptación a los diferentes modelos en diferentes países, y luego de ello pues vamos a ver las áreas de oportunidad que pueden tener diferentes mecanismos alternativos o métodos alternativos de solución de conflictos para mejorar en estas situaciones tan delicadas como son situaciones relacionadas con problemáticas que llegan a afectar a la niñez como tal. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Yo quiero comentarles que el derecho de familia no simplemente lo debemos de ver desde un punto de vista nacional. El derecho de familia es más amplio, tiene un campo normativo mucho más global, ¿no? El derecho internacional de familia regula las relaciones jurídicas, ¿no?, transicionales vinculadas a los lazos familiares, ¿no? Y obviamente esto ha tenido su historia, ¿no? Ha tenido que irse consolidando poco a poco. Entonces, dentro de esta arquitectura, tenemos fechas puntuales en donde estos derechos han sido entablados por organismos internacionales en instrumentos que han servido a países de América Latina, de órganos o en normas rectoras a las cuales se advierte su cumplimiento con respecto al respeto de los estados eh, dirigido al derecho de familia. Aquí nosotros podemos ver fechas puntuales, ¿no?, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ¿no? Aquí, en su artículo 16, nosotros podemos señalar que se reconoce a la familia como una unidad social y fundamental, como derecho a la protección estatal e internacional, ¿no? Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la igualdad de los cónyuges y la protección de los hijos como obligaciones jurídicas del Estado. Y también tenemos, entre otros, en 1969 la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no?, que esto refuerza el derecho de familia y establece el sistema interamericano de derechos humanos con respecto a este tópico. También tenemos una de las más importantes en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, ¿no? Esto es un paradigma, ¿verdad? Una transición a un modelo tutelar, ¿no? Que al final plantea una titularidad enfocada directamente en la niñez, ¿no? Entonces, organismos como Naciones Unidas han planteado que la familia es el elemento neutral fundamental de una sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad. Y el Estado, obviamente, tiene que ser el garante de esta protección. Entonces, estos instrumentos internacionales, pues, son parte del origen y una consolidación de lo que es el derecho de familia como tal en un plano más amplio, que es un plano directamente internacional, ¿no? Para hablar de instrumentos internacionales, pues nosotros podemos hablar
de la Convención del Niño, ¿no? La niña y el adolescente como un pilar del sistema internacional. En este particular podemos ver indicadores como que 196 países son parte, ¿no? Desde hasta el año 2024 de la ratificación de este tipo de convención, ¿no? Esto se adoptó por la ONU, ya lo mencionamos, en 1989 y existen 4 principios rectores de carácter vinculante con respecto al derecho de familia, ¿no? También está compilado por 54 artículos y llega a ser la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente un supuesto cambio paradigmático para tutelar precisamente las situaciones relacionadas a la niñez y a la adolescencia, ¿no? Plantea supuestos esenciales como la no discriminación, ¿no? Planteando que todo niño es titular de derechos sin distinción de su raza, género, origen, ¿no? Nacionalidad, discapacidad. Interés superior del niño, que es algo que dentro de la comunidad jurídica y dentro de los litigios de carácter familiar siempre tiene que tener una prevalencia con respecto a los demás principios y a las demás situaciones que llegan a suceder con respecto a los litigios que se dan en familia. Este interés superior del niño, la niña y el adolescente es en consideración primordial a que toda la decisión que afecte la niñez con carácter de derecho respete este principio, ya sea tanto de la norma sustantiva como de la norma procesal como tal, ¿no? Vida y desarrollo, otra particularidad, los estados deben de ser los garantes en máxima medida posible de la supervivencia y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En esta particular. Y la participación, ¿no? En este convenio, ¿verdad? También se toma en cuenta que la niñez tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta según su madurez y edad. Obviamente esto llega a tener algunas implicaciones en los procesos de familia y en los procesos alternativos ya vamos a ver cómo, porque también no podemos dejar expuestos a la niñez en procesos en donde vayan a ser vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces, en este particular, la ONU plantea que los estados partes que reconocen este convenio tienen el derecho intrínseco a la vida y de garantizar a máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de la infancia o de la niñez como tal. Entonces, dentro del marco internacional, podemos ver esta convención como un cambio de paradigma en donde nosotros también podemos apreciar que ha sido tipificada de una manera concreta con respecto al desarrollo en los casos o en las normas que se emplean con respecto al derecho de familia. Aquí tenemos nuevamente el principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente, que este interés superior es un concepto triple, ¿no? Es de derecho sustantivo, ya lo mencionaba, es un principio jurídico interpretativo y fundamental, y es una norma de procedimiento, ¿no? Porque como les dije, dentro de los procesos también tiene que ser respetado y tiene que tomarse en cuenta con respecto a la toma de decisiones sobre este tipo de procesos, ¿no? Existen estas 3 dimensiones, por ejemplo, en la dimensión procesal está la garantía de que los procesos, ¿no? En el momento de la toma de decisiones, incorporen la voz del niño, la niña, del adolescente a una evaluación individualizada de su situación, ¿no? O sea, que lo hagan parte, que en los procesos de familia no sean excluyentes, más bien sean incluyentes, ¿no? En la dimensión interpretativa, el criterio hermenéutico para resolver y consolidarse dentro de las normas se debe interpretar la alternativa y los derechos en tensión de acuerdo a los beneficios que le pueden generar a la niñez como tal. Y en la dimensión sustantiva, ¿verdad? El derecho de los niños, niñas y adolescentes que en su interés se ha considerado primordialmente a la decisión pública o privada del que lo afecte, ¿no? Entonces, esta particularidad es una operalización de justicia alternativa porque para la justicia alternativa respetar este principio es un
poco más exigente, ¿no? Nosotros ya vamos a hablar, cuando nosotros hablamos de justicia alternativa, estamos hablando de métodos como la mediación, la conciliación, el arbitraje, ¿no? Y dentro de esto también, como son parte de un procedimiento, muchas veces son un proceso que antecede al proceso principal, muchas veces en las legislaciones son dentro, ¿verdad?, del proceso principal o pueden darse en cualquier momento del proceso. Entonces, sin embargo, no están exceptuados de plantear este tipo de principios que tienen que ver con el interés superior del niño, la niña y el adolescente, ¿no? Y se tiene que plantear de una manera efectiva, claro está, sin vulnerar derechos como tal, ¿no? Con respecto, ¿verdad? Hablando de un cambio de paradigma de la justicia, nosotros generalmente tenemos que el acceso a la justicia está planteado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, y es un derecho humano como tal acceder a la justicia. Pero a mí me llama mucho la atención porque muchas veces una justicia tardía deja de ser justicia, ¿no? Simplemente. Entonces, en estas particularidades, el acceso a la justicia también no solamente se puede quedar en el enfoque tradicional que nosotros conocemos o el enfoque precisamente, el enfoque que está basado en el castigo más que en formar o en transformar una relación, en el caso familiar, ¿verdad? Restaurarla como tal, ¿no? Entonces, este enfoque con justicia restaurativa es otro tipo de justicia que está relacionada a la justicia alternativa, como ya les voy a mencionar algunos casos, pero la justicia restaurativa en el ámbito familiar es precisamente un cambio de paradigma de cómo realmente se solucionan los conflictos familiares. Aquí nosotros podemos ver diferentes dimensiones en esta tabla, en donde miramos características de la justicia formal que nosotros conocemos, ¿no? Y de los enfoques de la justicia restaurativa. Por ejemplo, para hablar de uno de ellos, el enfoque en la justicia formal es adversarial, ¿no? Gana y pierde, tenemos una contienda. Si estamos hablando del enfoque restaurativo, estamos hablando de un proceso colaborativo, ¿no? Participativo, en donde las partes no estén en contienda, sino que estén y entren en un diálogo. Precisamente el centro en la justicia formal es norma violada y la sanción. Por eso les decía yo, en la justicia restaurativa es la necesidad o las necesidades y plantear las relaciones afectadas. O sea, no se centra precisamente en quién gana y quién pierde, sino que se centra en trabajar en esas relaciones precisamente que son afectadas, y obviamente en el ámbito familiar llega a ser particularmente muy beneficioso para la niñez como tal, ¿no? La participación, ¿no? En el caso de la justicia formal es bastante pasiva, es representada por los abogados. En la justicia restaurativa es activa y directa a las partes. Los abogados no significa que no estén presentes o que no interaccionen con la parte, pero precisamente los que llevan la batuta y la voz son las partes, que son las que entran en el diálogo y resuelven sus controversias, ¿no? Los resultados en la justicia tradicional siempre llegamos a tener muchas veces una sentencia como tal. En una sentencia hay un ganador o hay un perdedor, ¿no? En un acuerdo construido, llámese en la justicia restaurativa, muchas veces las partes, se habla también del famoso win-win, del famoso ganar-ganar. Generalmente muchas veces las partes ceden o en este particular llegan a un diálogo, ponen un acuerdo, y esto significa que no precisamente hay una sentencia que va a dividir, porque tenemos que pensar, ¿no? Dentro de la justicia formal, en el enfoque familiar, cuando hay una sentencia, me siento como un obligado, pero en un acuerdo no tengo que tener ese sentimiento. En un acuerdo debo de tener, y es lo que se trata de hacer en la justicia restaurativa o en los procesos de conciliación y mediación, de que la persona siente empatía, sienta respeto, ¿no? Por lo que
realmente su responsabilidad, por lo que su pareja realmente está colaborando con respecto a la crianza o al cuidado y crianza del niño, la niña y el adolescente. Entonces, en esta particularidad, llegar a un acuerdo no es como obligar a la persona a cumplir, sino que en un acuerdo la persona, ¿verdad?, de su propia voluntad está reconociendo y está comprometiéndose a transformar una relación familiar. Entonces, es interesante, es un reto, la justicia restaurativa es una justicia, si ustedes la investigan bastante joven, es algo que no se llega a comprender en muchos sistemas jurídicos, porque al final siempre estamos por el mecanismo de la justicia formal. Ojo, aquí yo no estoy diciendo que se debe sustituir la justicia formal, que no se entienda de esa manera. La justicia, ¿verdad? Sentencia, los procesos están para cuando las partes abandonan el diálogo, pero los estados tienen que hacer, ¿verdad? O tienen que poner dentro de su enfoque primordial que las partes primero agoten el diálogo, que antes de llegar a un proceso litigioso o alguna ocasión, ¿verdad?, de algún acuerdo en sede judicial, primero agoten el diálogo en las instancias precisamente que tienen un enfoque restaurativo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no subyace a la materialización de los fines del derecho. Los fines del derecho es la paz social, ¿sí? En este caso, en la particularidad, si ustedes se ponen a evaluar un acuerdo negociado y una sentencia, muchas veces se van a dar cuenta que en una sentencia, cuando es dictada, quedaron dos personas en contienda y al final no tienen un buen sabor de boca, y en materia de familia, precisamente mucho más, porque tienen, ¿verdad?, un hijo o una hija en común y tienen que quedar en un acuerdo viable porque tienen que llevar adelante el cuidado y crianza de ese niño, ¿no? Entonces, estas particularidades, ¿verdad? Creo que son importantes que mencionemos. Es un cambio de paradigma, no solamente trabajar sobre la cultura del litigio, esto tiene que ver con la ética de los abogados y las abogadas también, no simplemente decirles a nuestros clientes que tenemos una vía, ¿no? Les tenemos que vender de una manera, y lo digo así con todas las palabras, vender de una manera la conciliación y la mediación como un mecanismo más atractivo para que ellos resuelvan su en conflicto como tal. Ojo, esto tampoco, y lo vuelvo a repetir, no es sustitutivo a la justicia tradicional. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden ser llevadas a mediación, y en materia de familia es muy delicado. Ya vamos a ver qué particularidades no deben de poner a una persona, ¿verdad?, frente a otra en donde hay un gran grado de vulneración, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia es un derecho habilitador. Si él y los derechos consagrados, ¿verdad?, en los tratados internacionales permanecen en un efecto práctico. Entonces, Naciones Unidas, los organismos multilaterales que trabajan con el enfoque restaurativo y el enfoque relacionado a los métodos alternos de resolución de conflictos, hacen un esfuerzo, ¿no?, por normatizar y ampliar esta efectividad o el uso de estos instrumentos. Aquí tenemos los organismos internacionales relacionados a la protección de la niñez. Aquí tenemos algunas particularidades o algunas cifras o porcentajes importantes. Aquí tenemos, ¿verdad?, la cantidad de 1 millón de niños o niñas en violencia según la UNICEF al 2023. Tenemos, ¿verdad?, que el Producto Interno Bruto, el 8% se aplica relacionadas a la violencia doméstica en países. Son cuestiones muy generales, y obviamente que más de 190 países con la UNICEF como organismo multilateral ha trabajado con ellos con respecto a cuestiones relacionadas a la niñez, ¿no? Estos organismos internacionales cumplen con una función tripartita, ¿no?, que tiene que ver con la normatización, que son la producción y los estándares, la supervisión, que es el monitoreo y el cumplimiento estatal, y tenemos la cooperación técnica, ¿no?, el fortalecimiento institucional, ¿no?, que tiene que ver con que el organismo trabaje con instituciones gubernamentales como tal, ¿no?, en este particular. Entonces nosotros miramos organismos internacionales como UNICEF
OEA, el Banco Mundial, ¿verdad? Que está relacionado a trabajar con la niñez como tal. O sea, hay esfuerzos desde la comunidad internacional en que se con las normativas internacionales que existen y que los estados se apeguen a la protección de las convenciones que realmente no dejan en vulnerabilidad o en estado de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros habiendo partido desde este tópico internacional o este bagaje muy breve, ¿verdad? Relacionado a los organismos y a las convenciones que protegen a la niñez, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la justicia alternativa, ¿no? La justicia alternativa vista desde un marco global y una normativa y tendencia, ¿no? La justicia alternativa es algo realmente nuevo. O sea, si ustedes como abogados y abogadas se ponen a pensar en retrospectiva, en el momento que les dieron, por ejemplo, en mi caso, por ahí del 2000, qué sé yo, del 2008 me dieron una clase dentro de la carrera que estaba relacionado a la mediación y a la justicia alternativa. Creo que el maestro o la maestra no habló más de 3 minutos de la mediación. Y ahí pasó la página, seguimos en el proceso, ¿sí? Porque muchas veces esto ya estaba institucionalizado o no había leyes que regularan instituciones relacionadas a la mediación y a la conciliación, y precisamente en América Latina se iba desarrollando y gestando poco a poco. Aquí ustedes pueden ver que esta institucionalización ha tenido sus momentos. Tenemos las reglas de Beijing, ¿verdad? Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, ¿no? En base a la desjudicialización, eso significa, ¿no? Que los métodos alternos de solución de conflictos o los métodos RAP también, como pueden ser conocidos en otras legislaciones, nacen por una necesidad, ¿sí? El sistema judicial se ve colapsado. ¿Por qué? Porque todo se judicializa, ¿no? Ah, dos personas tienen un conflicto vecinal y pues ya no, te voy a demandar, ¿no? Y dijeron, a ver, un momento, pues estamos colapsando en los sistemas de justicia. Necesitamos, por eso se llama justicia alternativa, necesitamos una alternativa, además de la justicia formal, para que las partes no lleguen a judicializar todos sus problemas, ¿no? Entonces, esto fue evolucionando, ¿no? Con diferentes directrices, como las directrices de Naciones Unidas, ¿no? También tenemos los principios básicos de la ONU relacionados a la justicia restaurativa y los programas que están extendidos para la materia de familia. Y nosotros nos damos cuenta que al 2023 tenemos ya más de 70 países que han incorporado la legislación sobre la mediación familiar, ¿no? Y las disparidades y su alcance en su supervisión. Entonces, estos datos a nosotros nos dicen que esto no es algo que ha estado siempre en los sistemas de justicia. En América Latina se ha gestado mucho en Canadá y en Estados Unidos y ha venido como una bola de nieve en América Latina, instaurándose en las disposiciones y los preceptos de los procesos en materia de familia para garantizar, ¿no? Ese diálogo y ese beneficio que se quiere dar alternativamente a la respuesta formal que puede dar la justicia, ¿no? Entonces, esta desjudicialización de los conflictos, ¿no? Ha sido una cuestión compleja, ¿no? Y obviamente ha tenido muchos cambios, muchas reformas para que sea efectivo, porque lo interesante, yo siempre lo he dicho, que las leyes muchas veces pueden decir que está la herramienta, ¿no? Está la mediación, pero no la posiciona de una manera para que sea usada de manera efectiva, sino que la posiciona de una manera en donde las personas podemos decidir, ¿saben qué? Mejor no, y no hago propuestas, porque el abogado me dijo que no llevara propuestas y me dijo que eso de la mediación más bien me puede salir mal todo, entonces no lo voy a usar. Entonces, precisamente, como hemos trabajado a una generación más bien de litigante en la cultura del litigio y no en la cultura del acuerdo, porque el litigante quiere ganar más casos y no quiere tener más acuerdos. Esa es la realidad, ¿no? Es una realidad dura que ataca muchas veces la ética del litigante como tal y del abogado,
pero es una realidad. Entonces, al cambiar nosotros ese paradigma de decir, hey, un acuerdo va a beneficiar más a las partes, un acuerdo precisamente les va a ahorrar más tiempo, ¿no? Y precisamente esto se puede arreglar por medio del diálogo, porque hay la oportunidad, ¿sí? No debemos de forzar. Los principios de los mecanismos alternativos son claros, que nosotros no debemos de forzar a las partes, esto es voluntario, ¿no? Entonces, en materia de familia, pues viene siendo prácticamente un paradigma, ¿no? Los fundamentos de la justicia alternativa en materia familiar se designan como este conjunto de mecanismos no adversariales, ¿no? De la resolución de conflictos jurídicos familiares, caracterizados por su voluntariedad, la participación activa de las partes, muchas veces informalidad procesal o relativa, ¿no? Y su fundamento teórico descansa en tres pilares, ¿no? Aquí está: autonomía de la voluntad, precisamente la capacidad de los adultos, en este caso, para gestionar sus propios conflictos. ¿Por qué? Porque eso es la justicia alternativa. Cuando nosotros estamos ante la justicia formal, le damos la toma de decisiones de mis problemas en materia privada de familia, ¿verdad? Dentro de mi seno familiar. Como yo no los puedo ventilar, yo se los doy aquí a un tercero que tiene una toga, venga y tome las decisiones por mí, ¿sí? En la justicia alternativa, no. En la justicia alternativa, precisamente por su caracterización, ¿no? Pues las personas llegan a tomar las decisiones. Claro que para que no se vulneren derechos establecidos a la protección de la niñez, esto tiene que ser homologado y revisado por autoridades competentes. Sin embargo, en esta particular, el que tomó la decisión y el que llegó al acuerdo fueron las partes, ¿no? Entonces está el paradigma comunicativo. En un juicio no se comunican, ¿no? El diálogo se pierde. Está, ¿verdad?, el conflicto constructivo, ¿no? También, que distingue los procesos destructivos y los productivos, ¿no? Según la calidad del proceso de resolución, según el resultado, ¿no? Que suma y que resta. Es este paradigma simplemente. La mediación familiar es un proceso estructurado en el que las partes intentan de una forma voluntaria alcanzar un acuerdo sobre sus disputas con ayuda de un mediador. Característica del mediador, conciliador o conciliadora: imparcialidad. Precisamente es un facilitador. En muchas otras legislaciones, como México, los encontramos como facilitadores judiciales. Facilitadores judiciales que en esta particularidad o se les denomina de esa manera porque el mediador y la mediadora lo que hacen es facilitar la comunicación, ¿sí? Entonces, la justicia alternativa es completamente no sustituto del sistema judicial, ¿no? Su legitimidad depende de las garantías procesales mínimas, ¿no? Y la imparcialidad del tercero, ¿no? La voluntad genuina, la información adecuada a las partes y de la supervisión judicial. Ojo, en materia de familia tiene que haber supervisión judicial. En materia de familia, como hay derechos que pueden ser vulnerados de la niñez, aquí no hay una autonomía de la voluntad como en lo civil, donde el deudor le dice al a la persona, ¿verdad? El acreedor le dice al deudor: ¿sabes qué? Págame en 20 meses, ¿sí? Aquí no, aquí el judicial tiene que decir: hey, el niño necesita, el niño está calzando, estudiando, vistiendo, adelante, cumplamos lo que dice la ley, ustedes arréglense, pero no se me vayan más arriba de los límites de la ley. Entonces, el acuerdo también es supervisado, ¿no? Es supervisado por las autoridades, llámese Procuraduría, ¿no? Llámese sede judicial, para que esto no vulnere a los principios de la niñez y la adolescencia, que es lo que nosotros estamos también haciendo énfasis en este particular. La mediación, conciliación, negociación familiar, ¿no? Aquí nosotros podemos ver diferentes alcances que llegan a tener, ¿no? Aquí en este cuadrito, la mediación, muchas veces dentro de la intervención del tercero facilita sin poder decisorio, ¿no? Simplemente es comunicativo. Y en la conciliación, en muchas legislaciones, el conciliador puede ayudar en la lluvia de ideas, ¿no? Puede ayudar a construir el acuerdo, ¿no? Si ustedes ven, el control de las partes en la mediación es alto, en la conciliación es medio, ¿verdad? Porque
las partes también están limitadas a cumplir lo que la ley dice. En la mediación muchas veces se plantea en materia civil porque es más amplio como tal, ¿no? Entonces, esta particularidad es importante. Debemos de entender que un dato clave que establece esta Asociación Española de Mediación en el año 2022 reporta que el 73% de los procesos de mediación familiar concluyen con un acuerdo total o parcial. O sea, ese es un indicador bastante alto, ¿no? Imagínense, el 73% de los procesos de mediación familiar. O sea, imagínense la efectividad, cómo está en ese particular. De tantos procesos iniciados, 73 concluyen en acuerdo. Entonces, es un dato realmente resaltante en esta particularidad porque se está utilizando de manera efectiva. Hay una advertencia importante en este tipo de mecanismos en los contextos, y esto hago, ¿verdad?, una pausa, de violencia intrafamiliar. La asimetría del poder puede impedir los acuerdos, ¿no?, genuinamente libres. Esto lo dice Lederach en su artículo, y obviamente aquí no hay voluntad libre, ¿sí? Cuando una persona, ¿verdad?, han ejercido violencia dentro del seno familiar, esta persona, por una cuestión de poder, no puede llegar a una negociación abiertamente, está cohibida, está con miedo, está con un proceso cognitivo que no la hace, o en este caso no lo hace, pensar de manera clara en la toma de decisiones. Entonces, tampoco en las legislaciones es claro, ¿verdad?, que los procesos restaurativos y que la mediación o la conciliación, cuando una persona es víctima de violencia, no la podemos poner enfrente de su violentador o violentadora, ¿no? Entonces, esta particularidad obviamente son cuestiones bastante importantes que hay que saber de las justicias alternativas, ¿no? Ventajas, ya las mencionábamos, ¿no? En el sistema de cara al sistema judicial tradicional, ¿no? La duración de algunas mediaciones, eso dependiendo del tipo de fases que tenga dentro de la legislación de cada país, pueden ser entre 8 a 12 semanas, muchas veces porque en los procesos se hacen diferentes sesiones, eso dependiendo del tipo de proceso que se plantee en la ley, ¿verdad? En el proceso judicial, muchas veces los procesos en América Latina pueden tardar de 18 a 36 semanas en un proceso ordinario. Con respecto al cumplimiento, la tasa de cumplimiento de acuerdo, ¿no?, es a 12 meses, hay un 75% de cumplimiento, ¿no? Y con respecto a la reducción de costos frente al litigio ordinario, llega a ser del 80%, ¿no? Entonces, estos indicadores, ojo, vuelvo a resaltar, nos dicen que la justicia alternativa tiene muchos buenos beneficios para que se pueda entablar diferentes particularidades con respecto a los procesos relacionados en familia. Aquí y tenemos que tener claro, y eso ya lo mencioné, que existen riesgos, ¿no? Y existen límites. Ya lo decíamos, asimetrías de poder y violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las ventajas de los procesos alternativos en materia de familia? Es una resolución más rápida, hay una mayor tasa de cumplimiento espontáneo y voluntario, y se le da un seguimiento, la reducción de los conflictos, ¿no?, interparental, residual, en beneficio para los hijos, ¿no? Perseveración de las relaciones familiares como tal a corto y a largo plazo, descongestión del sistema judicial. Además de eso, no solo ayuda a las partes, ayuda al sistema, ¿no?, judicial, adaptación cultural y contextual al entorno de las partes, ¿no? Entonces, estas particularidades son ventajas. Muchas veces, si los sistemas de justicia no lo utilizan o no lo establecen de una manera correcta y apegada a los estándares internacionales, pueden empezar a violar y a cometer todos estos riesgos y límites, ¿no? Ya decíamos, la asimetría de poder, género, estatus socioeconómico y nivel educativo. Muchas veces sucede la crítica con respecto a la conciliación laboral. Ponen directamente a una persona que no tiene ni un grado de estudio, ¿verdad?, y que no está siendo bien asesorada por la Procuraduría, ¿verdad?, en un proceso de conciliación en donde la indefensión
es palpable, ¿no? Entonces, el conciliador tiene que hacer su trabajo también de llevar el control de legalidad, pero la toma de decisiones también se ve limitada porque la persona no está en un plano de igualdad, ¿no? Aquí tenemos también los riesgos de la violencia intrafamiliar, ¿no? El convenio de Estambul que prohíbe la mediación en estos casos como tal, ¿no? Los riesgos de legitimación de acuerdos coercitivos o desequilibrados, ¿no? La alienación parental severa dificulta la negociación de buena fe. Obviamente también esta particularidad va a afectar este tipo de procesos. La formación insuficiente del mediador y la detención en la detención de la violencia. Pues imagínense un conciliador o un procurador que no llegue a identificar que la parte no puede tomar la decisión porque está en un proceso de violencia, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la capacitación del mediador y la mediadora, el conciliador y la conciliadora, ¿no? El uso obligatorio de los métodos alternativos de resolución de conflictos, incluidos como la mediación y la conciliación, en la relación con todas las formas de violencia cubiertas, el presente convenio lo prohíbe, ¿no? El convenio de Estambul, en su artículo 48, dice que no, pues no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, pues ha habido una gran crítica porque muchas veces han querido llevar, por el caso de México también, procesos restaurativos en materia de violencia, ¿no? En donde la mujer es revictimizada y muchas veces más bien ha sido afectada en vez de llegar a una solución restaurativa. Entonces, con eso o con esos riesgos hay que tener mucha cautela respecto a ello, ¿no? El enfoque centrado debe estar en el niño, la niña y el adolescente relacionado a los procesos restaurativos, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Establece que los derechos del niño a ser escuchado, ¿no? Aplicado en todos los procedimientos judiciales y administrativos, sin restricción del mecanismo empleado, ¿no? En la mediación familiar, esto exige metodología especializada que no trasladen al niño a la carga de decidir. A ver, una cosa es escucharlo y otra cosa es aplicar bien el método para escucharlo, ¿sí? Porque muchas veces si nosotros lo ponemos en un proceso en donde los adultos están negociando, más bien vamos a afectar al niño, niña y adolescente, ¿no? Entonces, para esas particularidades hay diferentes modelos, ¿no? Hay modelos estándares como los diagnósticos iniciales, ¿no? Las entrevistas solo a los padres. En el procedimiento, el mediador trabaja solo con los adultos con perspectiva precisamente de un modelo que el niño sea retroalimentado, ¿no? A los padres por medio del mediador, ¿no? En esta particularidad. La construcción del acuerdo, los padres deciden sin ímpetu del niño, pero también se plantea dentro del modelo inclusivo, ¿no? La necesidad del niño en informar explícitamente o en informarle explícitamente del acuerdo, ¿no? Entonces, todos estos modelos, ¿verdad? En donde se han desarrollado la inclusión de los niños, es en pro de los bienestar. Obviamente, el grado de la edad, esto va a estar en disposición de su participación de acuerdo a la designación de las leyes de cada país y obviamente respetando los estándares internacionales, ¿no? Escuchar a los niños en los procesos de mediación familiar no significa trasladarles la responsabilidad de la decisión, sino garantizar que sus necesidades y perspectivas se informen genuinamente de acuerdo a lo alcanzado, ¿no? Entonces, la niñez tiene que ser partícipe, pero no responsable. Ojo con esto, la responsabilidad no recae en el niño, la niña y el adolescente, sino que recae en los adultos, pero precisamente se debe de enterar esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, en estudios longitudinales de investigación se ha demostrado que el modelo de mediación familiar inclusiva relacionado con la niñez mejora significativamente tanto la satisfacción parental, ¿no? Como el bienestar infantil, ¿no? Medido
a 12 meses, ¿no? Entonces, esta inclusión ha dejado buena cifra, ha dejado dentro de las investigaciones longitudinales, ¿no? Que se le han dado seguimiento a los niños después de haber sido partícipes de este tipo de procesos, que más bien ha beneficiado al vínculo familiar como tal y a la niñez como tal, la ha dejado, ¿verdad? Además de ser incluyente dentro de los procesos, pues lo ha beneficiado como tal en sus particularidades relacionadas a su crecimiento, ¿no? El acceso a la justicia familiar en la región tiene brechas documentadas, ¿no? Solo el 30% de los hogares en situación de pobreza que enfrentan conflictos familiares accede a la asistencia jurídica, ¿no? Estos son marcadores globales de instituciones en América Latina. También nos hablan que menos del 20% de los niños víctimas de violencia doméstica tienen acceso a mecanismos de protección efectivos, ¿no? El acceso a la justicia para los niños no es solo una cuestión de derecho formal, requiere un sistema judicial que sea accesible, adaptado a la edad, seguro, efectivo, ¿no? Y que tengan la pericia directamente, ¿no? Para esta particularidad. Entonces, estos organismos internacionales han trabajado con los estados en que trabajan en sus barreras económicas de acceso a la justicia, en sus barreras geográficas. En muchos países de América Latina, la mediación o la conciliación está concentrada en las cabeceras precisamente de los departamentos o de los estados, ¿no? Que son ciudades, pero en las zonas urbanas no hay una designación de un centro de mediación o de conciliación precisamente que les dé ese acceso a la justicia, ¿no? Las barreras de información que ellos puedan, ¿verdad? En esta particularidad, acceder a la información y saber de qué se tratan este tipo de procesos, ¿no? Y la desconfianza institucional, que al final tiene que ver con la cultura de la legalidad que tiene que haber en cada estado relacionado a que la ciudadanía confíe en las instituciones que están relacionadas a impartir justicia o en este caso a la justicia alternativa, ¿no? Aquí tenemos una evaluación de impacto bastante genérica de los centros de mediación en cuestiones de atención familiar. Algunos no están, ¿verdad?, tan actualizados, son del 2022. En el caso de México, 85,000 casos, ¿no? De cobertura se han planteado en el año en materia de familia al 2022 y la tasa de acuerdo ha sido del 68 al 82%, ¿no? El cumplimiento, ¿verdad?, que es lo que se sigue después del acuerdo, ha sido más del 75, ¿no? Ha sido un buen indicador. Y acá tenemos también, ¿verdad?, un indicador directamente de la Procuraduría General de la República de El Salvador, que tenemos a 4,821 casos. La tasa de acuerdo ha sido alta, también ha sido del 71%. El cumplimiento a meses no tenemos el dato en esta particularidad, pero si ustedes ven, son resultados alentadores, precisamente porque esa tasa de acuerdo significa que las instituciones están haciendo bien su trabajo. Cuando la tasa de acuerdo de, por ejemplo, de 28,000 casos que entran en materia a conciliación familiar, solo el 20% llega a un acuerdo, pues ahí necesitamos trabajar mucho, ¿no? Entonces, la justicia alternativa ha ido avanzando, ¿no?, en América Latina y también ha tenido avances no solamente dentro de sus indicadores, sino que también avances normativos e institucionales, ¿no? Aquí tenemos datos, ¿verdad?, interesantes relacionados a la formación y a la ampliación de sus leyes, ¿no? Y en esta particularidad, nosotros miramos acá, ¿verdad?, a El Salvador, la Ley de Mediación y Conciliación y Arbitraje, que establece el marco normativo para los mecanismos alternativos. Y pues tenemos el caso de México, ¿no?, que son los centros de justicia para las mujeres, ¿no? Más de 60 centros en operación desde el 2023 que integran la atención judicial, psicológica y social con el enfoque de protección a las mujeres y niñez, ¿no? Entonces, avances en América Latina relacionados a la protección de la niñez y a la justicia alternativa, y precisamente se ha ido desarrollando esta normatividad en materia de métodos alternativos de controversia y ha sido notable, ¿no? Aunque su impacto real está condicionado
por la capacidad institucional y los recursos disponibles de la implementación efectiva. Ya voy a ir finalizando. Algo que me gustaría ir planteando y lo voy a ver dentro de las brechas persistentes del acceso desigual o las limitaciones que hay en muchas veces, como dicen, se robustecen las leyes, pero no llegamos a tener un buen impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver entre las brechas más mencionadas, acceso a la desigualdad, ¿no? Manifestación directamente o concreta, los mecanismos concentrados en zonas urbanas, ya lo mencionaba yo, el uso primordial por la persona con mayor capital social, o sea que los más desfavorecidos pues muchas veces no acceden en países como El Salvador, Honduras, Paraguay, Bolivia, ¿no? Y el impacto en la niñez, los niños de esas zonas, ¿verdad? Rurales e indígenas quedan sin cobertura efectiva, ¿no? Entonces tenemos falta de regulación uniforme. Muchas veces en el caso de México esto está muy reciente. El año pasado ya se planteó una ley de mecanismos alternativos a nivel de toda la federación, de todos los estados, porque cada quien tenía una ley precisamente que cada estado trabajaba de una manera los mecanismos. Entonces, se uniformaron los criterios como tal, un solo cuerpo normativo. Eso llega a suceder, obviamente, en muchos países, ¿no? Las limitaciones operativas, esto es una cuestión presupuestal, es interesante, ¿no? Muchos dicen, vamos a poner la conciliación de manera, no que vulnere el principio de voluntariedad de las partes, sino que la persona que quiera acceder a la justicia primero pase por el diálogo, ¿no? Entonces lo vamos a poner como un requisito para interponer una demanda, ¿no? Pero tienes que tener el presupuesto, porque ahora que tiene este filtro, vas a tener que todo el mundo va a pasar por conciliación primero. Entonces tienes que tener la infraestructura, los organismos, las personas capacitadas y la capacidad para hacer ese filtro, ¿no? Entonces, cuando muchos países cambian a la conciliación, en este caso obligatoria, por parte de quien, cuando digo obligatoria, es que no los voy a obligar a conciliar, ojo, sino que se les va a obligar a precisamente pasar por el trámite, ¿no? Como un requisito sine qua non. Algunos doctores, doctoras están en contra de estas particularidades de poner a la conciliación como un requisito sine qua non para acceder a la justicia, y otros no. Pues en mi caso yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque precisamente he aprendido que cuando este tipo de procesos se ponen como requisitos de acceso a la justicia, la gente lo empieza a conocer, y las mismas personas empiezan a decir, hey, ¿por qué nunca me hablaron de esto? ¿Por qué nunca el abogado y la abogada me llevaba a este tipo de procesos en donde resolví mi problema en un día? ¿Sí? Entonces, en algunos países tiene mucho impacto esta particularidad, ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene que ser un trabajo muy de seguimiento en esta particularidad, porque no solamente es modificar una ley, no solamente es plantear un procedimiento, ¿sí? Es capacitar, es informar a la población, sobre todo, sobre este tipo de mediación familiar o conciliación familiar. Es un poco más compleja, ¿no? Muchas veces los abogados y las abogadas dicen, ah, ok, derecho de familia, mucho más fácil. Ah, mediación familiar o conciliación familiar, mucho más fácil. Si eso no es como un proceso que pongo pruebas, no. O sea, no saben de mecanismos de comunicación asertiva, no saben de escucha activa, no saben elaborar preguntas circulares, preguntas abiertas para que las personas se comuniquen, no saben hacer parafraseo, precisamente no saben hacer reencuadre, ¿no? Hay muchas técnicas que precisamente entran en la justicia alternativa, que muchas veces los abogados y las abogadas no las tomamos en cuenta y lo tomamos a la ligera, teniendo la repercusión mayor en la niñez como tal, ¿no? Entonces, este tipo de justicia es una justicia bastante apegada a el cambio de paradigma con respecto a lo que es la cultura del acuerdo y la cultura de la contienda que generalmente en América Latina la llegamos a tener.
Esto para finalizar, pues yo muy agradecido por que me hayan escuchado y espero que tengan preguntas para que podamos compartir un poquito más de esto que les acabo de presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por esa ponencia y por haber compartido con todos nosotros ese conocimiento. Entramos, como él ya mencionaba, al espacio de preguntas y respuestas para que puedan hacerlo a través de 2 vías. Presionar el icono de la mano levantada para la participación y con gusto le vamos a ceder la palabra. En este caso voy a pedir el apoyo de la maestra Emma para que pueda brindar algunos comentarios de la ponencia y para que ella también sea la que esté apoyando en el tema de las preguntas y respuestas, de haber también comentarios. Le cedo la palabra, maestra, también. Bienvenida. Buenos días, gracias estimada por el espacio y buenos días nuevamente al doctor Guerrero. Es un placer siempre compartir con usted y enriquecernos de su conocimiento. En primer lugar, hacer referencia de aspectos que ha señalado el doctor. Es desafiante, sinceramente, la aplicación de la resolución alterna de conflictos y eso requiere, como muy bien lo ha señalado, el tener ciertas habilidades, el adquirir esas competencias para poder todos hacer adecuadamente una conciliación y una mediación. Entonces considero, a partir de la ponencia que nos ha brindado, que aún existen desafíos, como muy bien él lo ha destacado, y esos son los que nos quedan en la parte académica, y por ello son estos espacios para lograr ese ganar-ganar, que podamos comprender que hay casos en los que no es tanto el lograr una litis, 2 audiencias, una audiencia que se suspende y nuevamente que sea citada a las personas, sino todo lo contrario, el poder resolver, como muy bien decía el doctor, no sabía que existía este otro mecanismo y eso alegra mucho a las personas porque implica una pronta y cumplida justicia. Se les invita, estimados, a poder dejar sus preguntas en el chat o como muy bien nos decía la licenciada Yesenia, levantar la manita. Aquí tengo unas preguntitas que me han trasladado, doctor. Entonces, para empezar, podemos ir solventándolas. A su criterio y a su experiencia, doctor, ¿cuáles considera que deben ser esas habilidades que debe de tener una persona, ya sea conciliadora o mediadora? Primero, es importante y se puede ver en muchas legislaciones que se establece un proceso de certificación de un mediador. Obviamente, dentro de esas habilidades hay un número de horas que es establecido y, por ejemplo, en el caso de México hay una certificación y hay una recertificación. Después de 3 años hay una revisión si estás haciendo los acuerdos de manera concreta y te vuelven a evaluar, ¿no? Entonces, ese seguimiento a la capacitación del mediador, del conciliador, es bastante particular y efectiva porque al final lo mantienes con criterios vigentes. Entre las habilidades que yo ya mencionaba, por ejemplo, hay dentro de estas técnicas, por ejemplo, el parafraseo, en donde nosotros escuchamos de la parte, por ejemplo, una frase negativa y lo vamos a decir de una manera en donde lo podamos comprender, pues la persona puede decir, esta persona siempre ha sido un gran flojo, no le ha gustado contribuir dentro de la escuela de la niña o participar en las actividades de la niña. Entonces, ese mensaje le llega al que está de frente de una manera concreta que va a alterar sus emociones. Entonces, va a permitir que la comunicación se rompa. Entonces, si nosotros dentro de la conciliación escuchamos eso y miramos que ya lo escuchó la otra parte y no lo ha exteriorizado, nosotros podemos decir, podemos parafrasear y quitar la carga emocional negativa y ponerla de manera positiva. Nosotros podemos decir, usted quisiera, ¿verdad?, que don Fabio sea más participativo de acá en el futuro, ¿no?, en las actividades escolares de la niña tal, ¿sí? Y puede decir la parte, sí, don Fabio, usted estaría de acuerdo en participar de manera más activa en las reuniones del colegio, en actividades extracurriculares, ¿qué le parece? Y entonces ese parafraseo, eso no solamente lo tiene que tener el mediador capacitado que está certificado, eso lo tiene que tener también el litigante, el abogado, si es que él está asistiendo a la parte también, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? El parafraseo se escucha, sí, parafrasear podemos todo, ¿no?
pero muchas veces la gente parafrasea y la persona dijo esto es color amarillo y la persona parafrasea y dice es color azul, cambia el mensaje. Y no se trata de eso. Se trata de quitar la carga negativa y dejarlo positivo. Sí. Gracias, doctor. Es interesante porque es la escucha activa, el estar presente ahí para que la persona pueda también ver que le estamos prestando la atención, tomando aquellas notas y ir retomando, ¿verdad? Cada uno de los aspectos sin alterar. Tenemos una pregunta aquí, dice Guillermo. ¿En qué medida la conciliación en derecho de familia, en nuestro caso procesal, garantiza el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados? Bueno, como lo establecí en la ponencia, en los instrumentos internacionales, y lo recalco, ¿no? En cada legislación debe de darse la escucha y la inclusión del niño, la niña y el adolescente, ¿no? De lo que se está gestando en el proceso, poner en información al niño, niña y adolescente. Sin embargo, nunca debe trasladarse directamente la responsabilidad en la toma de decisiones al niño, porque ahí es donde lo podemos llegar a vulnerar. Entonces, hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? En materia procesal, en las audiencias, no podemos precisamente incluir en la audiencia del adulto, ¿no? A los niños, ¿sí? Nosotros, es más, tenemos que tener un entorno institucional que se adecue al infante y precisamente que el mediador o la mediadora, conciliadora, llegue a tener ese acercamiento directo con las normas internacionales, ponerse a la par del niño y la niña, a la vista de él, y comience a platicar de una manera en donde lo informe y ¿verdad? También hay entrevistas psicológicas, ¿verdad? Donde no revictimizan y tienen formatos en donde los niños y las niñas pueden expresarse libremente sin decirle básicamente el error que logran decir. ¿Con quién te gustaría estar más? ¿Con papi o con mami? Error garrafal, ¿no? Que ponerlo a elegir desde ya, porque las preguntas no deben de ser de cargar responsabilidad, porque la custodia no le corresponde al niño decidirla, ¿sí? Entonces, esas particularidades, tienen que haber estándares, ¿no? Dentro de la norma procesal que le permitan esa escucha, que le permitan esa inclusión al niño, a la niña, al adolescente en los procedimientos. Gracias, doctor. Antes de darle la palabra al compañero Manuel, me hizo recordar al escucharlo las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, en particular la 12, porque ahí señala lo que usted dice, un espacio adecuado donde lo pueda escuchar al niño, que no sea el despacho, ¿verdad?, de la judicatura, y adicional a ello el lenguaje, que sea un lenguaje sencillo para no ser tan técnicos en el cómo lo vamos a tratar. Entonces sí es muy importante lo que usted nos menciona. Buenos días, estimado Manuel de Jesús. Bienvenido. Buenos días. Quiero felicitar en primer lugar al licenciado Antonio Baños, en verdad, por estar presente, pues ser un ejemplo y estar en esta reunión que es tan importante. También a la licenciada Egma, pues, en verdad, catedrática de la materia de Derecho Procesal de Familia, a la licenciada que está moderando, Yesenia Aguilar, y al expositor, pues, ha sido un gusto para mí. Le digo, voy a repetir esta grabación cuando llegue. Solo quiero, si voy en ruido de niños, porque trabajo con niños, ¿verdad? Realmente para mí, pues, ha sido una gran ponencia y es un reto, pues, para nosotros los futuros, ¿verdad? Abogados del derecho. Creo que el abogado tiene que tener pero muchas competencias y conocimientos. No solamente es de ir a defender, ir a comparecer, sino que hay que saber muchas herramientas, como dijo el doctor, ¿verdad? La mediación. De mi parte, le digo, es un reto, ¿verdad? Que me propongo. Quiero ser de los abogados que tomen decisiones en beneficio de la familia,
¿verdad? No en beneficio del dinero como unos hacen, ¿verdad? Creo que entre la ética, ¿verdad? Y entre más recibimos estas reuniones, estas capacitaciones, son para mí un nuevo conocimiento. Déjenme decirles que yo les agradezco de mi parte. Voy a poner mi granito de arena en mi trabajo y cuando me gradúe, esos conocimientos pues los vamos a poner en práctica. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Tengo otra preguntita por acá. Dice, cuál sería su propuesta para generar un adecuado mecanismo de monitoreo? Usted hablaba que es importante tener ese monitoreo. Entonces, ¿cuál sería su propuesta? Bueno, me imagino que cuando hablan monitoreo, tiene que ver con el cumplimiento de indicadores para que la mediación o la conciliación sea efectiva, ¿sí? Me imagino que lo ven desde ese punto de vista. Uno, ver el momento procesal en que es permitida, ¿sí? Por ejemplo, acá en México sucedía que en materia de familia, ¿no? Las partes iban a una audiencia y no iban a ningún organismo anteriormente dentro del proceso administrativo para llevar una conciliación, sino que iban a la audiencia como tal y el juez tiene la facultad, ¿no? De preguntar a las partes si están abiertas a conciliar en materia de familia. Entonces, las partes sí decían que sí. El juez detenía la audiencia y les decía que iban a ser atendidas en el Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos con cita previa y que si ellos allá no llegaban a un acuerdo, pues volvían a la audiencia, o sea, volvían directamente al proceso judicial. Entonces, eso no era efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes tienen un ánimo cuando dicen, hey, traigo propuestas, pues miremoslo ya, ¿sí? Entonces, el momento procesal es importante y la persona que va a llevar a cabo la mediación o la conciliación es importante porque no es lo mismo que un juez que tiene una toga se ponga el papel de mediador o conciliador cuando sigue siendo un juez, ¿no? Entonces, en muchos países de América Latina se le dan estas facultades a los jueces de mediar, de conciliar, porque también pueden hacerlo dentro del proceso, pero muchas veces el juez no tiene las técnicas o las herramientas para, aunque hay muchos muy bien capacitados, ¿verdad? No tienen las técnicas y las herramientas para no cegar el momento de mediar, ¿no? Pues tiene que haber una autoridad especializada, llámese procuraduría, órgano administrativo en familia, en donde las partes se sientan, ¿verdad? Arropadas, se sientan informadas y acuerpadas que ante una disputa, ¿no? Entonces, también esos son algunos de los estándares que pues se pueden ir mejorando en muchas legislaciones. Por ejemplo, en el caso de México, eso ya se mejoró, pues ya fue superado. Y pues precisamente también ver si hay una apertura también a que usen el método, ¿no? Como ponerlo, por ejemplo, ponerlo como un requisito para interponer una demanda. Primero tienes que ir a conciliación. Entonces decirle al abogado, ay, ahora nos mandan a conciliación, antes ver en el proceso. Ah, no, pues lo tienes que usar. Y tú llevas a conciliación a tu cliente, el otro no va a llegar, pero tu cliente dice, hey, ¿y qué se hace aquí? Y ahí ya te toca como abogado decir, ah, sí, es que aquí si viene la otra parte podemos hacer estas propuestas. ¿Por qué? Porque el Estado se lo obligó, ¿sí? Y generalmente no lo vamos viendo, no lo vamos adecuando. Ustedes ven que yo he mencionado fechas de 1985, esto es bastante joven, ¿sí? Esto es bastante joven para lo que tiene data y lo que ha avanzado en América Latina. O sea, yo quisiera tener estándares en América Latina como en países asiáticos o europeos, en donde el porcentaje de sentencias es menor que los acuerdos. O sea, la gente llega más a acuerdos que a sentencias como en determinados tópicos o casos. Entonces ustedes dicen, no, imagínense, entonces la gente es más pacifista. Ah, no, pues para eso es el derecho. ¿Para qué es el derecho? No es para la pacificación de la sociedad y que no vivan en controversia. Entonces sí,
Esos son algunos comentarios que podría hacer con respecto a ello. Gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿Cuál sería su consejo a los futuros profesionales del derecho para adoptar la resolución alterna de conflictos? Lo primero es que si vamos o se van a especializar en materia familiar, lo hagan de lleno, ¿sí? Ustedes ya vieron cuántas convenciones internacionales, cuántos derechos constitucionales pueden ser violatorios si no tenemos la pericia y la especialización. Generalmente, y llega a suceder, muchas veces nos volvemos en todólogo y el todólogo puede abarcar mucho, pero no va a tener la especialización y muchas veces puede llevarlo a vulnerar derecho. Entonces, los abogados pues tienen que tener ese perfil, deben de conocer estos mecanismos, lo decía el compañero, ¿verdad? El asistente Manuel, que es una cuestión de cambio de chip, cambio de paradigma, ¿sí? Porque muchas veces, y en una de mis clases se lo dije a una alumna, a un par de alumnas mías, hey, las puse a trabajar juntas porque ustedes van a ser abogadas y que van a defender el caso, pero se pusieron a pelear entre ustedes dos, quién tiene más la razón y no precisamente los intereses de su cliente, ¿no? Entonces, el ego del abogado, precisamente de la abogada, eso debe irse gestando, no precisamente ganar más sentencias te hace un mejor o una mejor abogada, ¿sí? La resolución alterna puede ser utilizada de una manera en donde, por ejemplo, y nos vamos a ir un poquito más al derecho corporativo, ustedes dicen, el empresario no quiere litigio, el empresario quiere negociación, ¿sí? Entonces, ¿por qué al empresario lo tratan así? Porque dicen, ay, me voy a quedar con este abogado porque no me lleva los casos a litigio. Traten así a sus clientes en familia. Digan, hey, este niño, si yo llevo un buen proceso y los papás quedan bien, se dan la mano y contribuyen dentro del proceso, la vida del niño va a ser mejor. ¿Sí? Y dicen ustedes, no, pues los abogados debemos de pensar en intereses de la sociedad. Claro, ¿sí? Si es una labor que trabaja con seres humanos como los médicos, entonces mi consejo es precisamente ese, ¿no? Humanizarse, especializarse, respetar su ética y sobre todo, ¿verdad? Ser comunicativos también, ¿no? Porque en esta particularidad, pues muchas veces siempre somos competitivos, pero no comunicativos. Entonces, ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una jornada enriquecedora y realmente comparto su punto de vista. Ser agente de cambio requiere también una deconstrucción y a la vez adquirir esa ética profesional en pro de las personas, colocarlas en el centro, porque es a ellas a quienes al final del día nos debemos. Y un proceso menos también en el judicial ayuda mucho a las personas, desahoga, por decirlo en lenguaje coloquial, el sistema y eso genera un equilibrio de una u otra manera. Es una cultura. Tenemos que romper ese, como decía usted, ese paradigma, esas brechas y requiere también un trabajo coordinado tanto de las instituciones involucradas y por ello son estos espacios para que desde las facultades se visualice el tema de resolución alterna de conflictos. Entonces, muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra a la licenciada Yesenia Aguilar. Muchas gracias, maestra, doctor, también por responder esas preguntas y también a quienes participaron y pudieron aclarar todas sus dudas. Gracias, doctor, en nombre de la universidad y pues quiero pedir el apoyo de la maestra Emma para poder proyectar un diploma de reconocimiento en nombre de la Universidad Pedagógica. Agradecer por su tiempo, agradecer por su disposición y por compartir esos conocimientos y toda la experiencia con la que usted cuenta, con los estudiantes tanto de la facultad, público interesado también, y con cada uno de nosotros. El diploma de reconocimiento dice de la siguiente manera, lo voy a leer. La Universidad Pedagógica del Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento a Dr. Roberto Neftalí Guerrero Vega por su valiosa participación desarrollando la ponencia Importancia de la Justicia Alternativa en materia familiar y protección de la niñez,
dictado dentro del webinar organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta Casa de Estudios Superiores, dado en San Salvador a los 24 días del mes de abril del 2026 y está firmado por el maestro Saúl Baños, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. De esta manera Muchísimas agradecemos, gracias. doctor, su participación y pues esperamos que no sea la primera vez, sino que hayan también otras participaciones más adelante. Y pues gracias también a usted, maestra, por esta iniciativa, al decano también que estuvo presente con nosotros, a cada uno de los que participaron y mencionarles que también estén pendientes de las redes sociales, de las diferentes iniciativas que organiza la Facultad de Ciencias Jurídicas, siempre en pro y en beneficio de los estudiantes y el aprendizaje íntegro de ellos. Agradecemos la participación a cada uno de ustedes. Gracias, doctor, nuevamente. Y de esta manera despedimos este webinar. No sé si tienen algunas indicaciones finales, maestro Baños o maestra Emma, para cederles la palabra. No. Bueno, entonces de esta manera finalizamos este evento. Gracias a todos y esperamos que tengan un buen día. Hasta luego. Feliz día a todos. Hasta Muchísimas luego. gracias.